Hola, mi nombre es Verónica Martínez, tengo 27 años y vivo en San Diego, California. Yo soy parte de la iglesia Casa de Oración y actualmente yo sirvo en 3 diferentes ministerios. El primero viene siendo nuestro ministerio de jóvenes, Alive Youth. Soy una de las coordinadoras y también dirijo un grupo, una célula para jovencitas. También formo parte de nuestro equipo de alabanza, soy una de las cantantes y también tengo el gran privilegio de ser parte del equipo de predicadores que predica y enseña la palabra en un domingo o un jueves, dependiendo de cuando nuestro pastor José nos invita a predicar. Un poquito de mí, yo tengo 2 hermanas y un hermano, y mi familia y yo crecimos en Bakersfield. Yo crecí en Bakersfield por 11 años. Y fue ahí donde el Señor transformó mi vida, donde yo creo que Él puso la fundación para mi fe y para mi vida. A los 12 años yo tuve un encuentro personal con el Señor. Ahí en mi recámara, en un momento de oración y leyendo sus escrituras, yo sentí el Señor conmoverme y yo tomé la decisión de entregarle mi vida al Señor. Y fue a esa temprana edad donde el Señor comenzó a revelar ciertos dones y cierta visión para mi vida. ¿Y por qué menciono estas 2 cosas? El lema de estos videos ha sido vivir una vida empoderada. Y yo creo que para vivir una vida empoderada requiere 2 pasos. Primero es recibir el don de salvación. Ninguno de nosotros podemos vivir una vida que llena, una vida empoderada, sin primero no tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, sin primero no ser salvos. Tenemos que tomar usted y yo la decisión de aceptar y reconocer que somos pecadores, que ninguno de nosotros somos perfectos y que necesitamos un Salvador. Y luego confesar ese pecado, confesar que necesitamos un Salvador y colocar nuestra fe en el Señor. Y creer que el Señor mandó a su Hijo unigénito que vino, vivió entre los hombres, murió en una cruz y luego resucitó al tercer día, dándonos salvación, derrotando al pecado y a la maldad. Entonces ese yo creo que es el primer paso, es recibir el don de salvación. Y el segundo punto para poder vivir una vida empoderada, yo creo, es reconocer los dones y talentos que el Señor tiene para nosotros y comenzar a tener visión para nuestra vida. La palabra dice que mi pueblo parece por falta de conocimiento. Otras versiones dicen que mi pueblo parece por falta de visión. Entonces, si no tenemos visión como individuales, no podemos vivir una vida con propósito. Y no nomás una visión cualquiera, sino la visión del Señor para nuestras vidas. En Habacuc capítulo 2, versículo 3 dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Entonces yo creo que el Señor tiene una visión, un plan, un propósito para cada uno de nosotros. Y para muchos tal vez ya tenemos una visión y pensamos que se está tardando demasiado la visión. Pero en esta escritura el Señor nos está diciendo, ánimo, no te desesperes, la visión viene, sí se va a cumplir, pero va a tomar un tiempo. Aunque sientas que se está tardando, espera porque esa visión sí se va a cumplir. Entonces, ¿qué hacemos mientras la visión se cumple? Tal vez sí tienes una visión, tal vez sí tenga una visión, tal vez tenga sueños, tenga metas para cumplir, o ustedes, los jóvenes, tienen sueños de ir al colegio, terminar sus carreras. Pero hasta que se cumpla eso, ¿qué hacemos en ese tiempo? Yo cuando enseño sobre esta escritura, cuando enseño sobre el esperar en el tiempo de Dios, me encanta hablar sobre lo que yo llamo actively waiting, esperando activamente. Entonces no es nomás esperar sentados, esperando como si una pizza fuera mandada, o esperando como si una pizza llegara a nuestra casa sin hacer nada. No, es esperar el tiempo del Señor, pero ser activos. Y eso empieza con reconociendo cuáles son los dones y talentos que tenemos. Reconociendo cuáles son tus dones y talentos.
¿Qué es lo que estamos apasionados? ¿Qué es lo que nos encanta hacer? Hay cinco áreas, yo creo, cinco pasos para utilizar los dones y talentos que el Señor nos ha dado hacia, conforme se vaya cumpliendo la visión del Señor. El primero, como mencioné, es identificar esos dones y talentos. A veces eso requiere servir en un área de la iglesia o tal vez aplicar a cierto trabajo que tal vez no quiera, pero es algo necesario. Pero por medio de eso es como usted comienza a reconocer que estos son los dones y talentos que tenemos. Entonces, identificar los dones. Segundo es abrazar esos dones, aceptarlos, recibirlos. Si usted es un artista, usted reciba ese don de artista. Si usted es un músico, usted reciba ese don de músico. Si usted es un arquitecto, le encanta diseñar edificios, usted reciba ese don. No estemos celosos de los dones de los otros. No hay que enfocarnos en los demás, sino en lo que el Señor ha depositado en nuestras manos. Entonces, recibamos los dones que nos ha dado. Tercero, desarrollar estos dones. El salmista varias veces declara que tocaba el arpa con excelencia. Cuando el rey Saúl estuvo atacado por demonios, perturbado por demonios, pidieron por un arpista, alguien que tocaba el arpa con excelencia. Entonces no nomás ser mediocres, hacer lo mínimo para poder pasar el examen o lo que sea, sino servir y desarrollar esos dones con excelencia, desarrollarlos bien, estudiar, prepararnos, hacer lo que tengamos que hacer. Cuarto es utilizar esos dones, cualquiera que sea, utilice esos dones, pero utilízalos para el Señor, para servir a su pueblo, servir a la iglesia. Y sí, también se puede hacer en la comunidad, en el mundo. El Señor nos llama a ser discípulos en el mundo y no podemos hacer discípulos en el mundo si no salimos al mundo. Pero con el propósito de servir al Dios, con el propósito de ser una luz en este mundo oscuro, con el propósito de ser un ejemplo, de ser un reflejo del Señor. Y por último es identificar esos dones en otros y pasar esos dones. Como un Elijah con un Elisha que pasó el manto, nosotros mismos tenemos que pasar ese manto a la siguiente generación. Nuestros jóvenes, esa siguiente generación que viene, es la generación que nos va a reemplazar a usted y a mí. Entonces, tal vez no estemos cómodos con ciertos cambios, con ciertas tecnología tal vez de esta generación, pero nos gusta o no nos gusta, nosotros no vamos a estar aquí por siempre, es la siguiente generación. Entonces nosotros tenemos que identificar los dones en esos jóvenes, esos mismos dones que tal vez usted tenga, y ayudar a los jóvenes a desarrollarlos, a guiarlos en los caminos del Señor. Y más que nunca ellos requieren de nuestro apoyo, no de nuestra crítica ni de juzgarlo, sino de nuestra gracia, de nuestro amor, de nuestro apoyo para seguir en los caminos del Señor. En el libro de Esther, Mardoqueo le dice a Esther que tal vez ha sido llamada a ese tiempo por ese tiempo oportuno. Y cómo no, usted y yo hemos sido llamados para estos tiempos, para poder invertir en la siguiente generación. Ser nosotros los hombres, las mujeres, los jóvenes que el Señor nos ha hablado, nos ha llamado a ser, pero también pasar esos dones, pasar ese manto a la siguiente generación. Entonces quiero animar a la iglesia que para vivir una vida empoderada, sí es todos estos pasos: salvación, reconocer nuestros dones, la visión, desarrollarlos, utilizarlos, pero también invertir en la siguiente generación. Y si no nos apasiona eso, hay que pedirle al Señor que reviva ese fuego en nuestras vidas, ese anhelo de invertir, de servir, de amar a la siguiente generación, a su pueblo. Porque más que nunca la iglesia necesita que ser ese ejemplo de amor y gracia. Más que nunca la iglesia necesita que ser ese reflejo de nuestro Señor Jesús. Entonces, una vez más quiero leer este versículo, Habacuc
capítulo 2, versículo 3. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Los amamos, iglesia, los bendigo en el nombre de Jesús y espero que estas palabras hayan sido de ánimo para su vida.